Buenas tardes, bienvenidos. Os quisiera agradecer, y especialmente en la persona de la ministra, que viene por segunda vez a la sede del RAC, lo que demuestra su compromiso e interés con estos temas de la movilidad sostenible. Gracias a todos por vuestra presencia. Hablando de movilidad sostenible, pensad, porque pienso que esta es una actividad o el foco principal de la actividad que tiene que ser de esta tribuna, que por algo se llama Tribuna de la Movilidad, que antes del año el concepto de movilidad y de sostenibilidad son relativamente modernos dentro de nuestra historia, y os hago esta pequeña precisión para que entendáis después los comentarios que podamos hacer. Antes del año 85, los que estáis aquí os acordaréis que ni se hablaba de movilidad y mucho menos de sostenibilidad. Hablábamos de accidente de tráfico, de vía pública, de accidente y sobre todo de accidentabilidad, con un nivel, digamos, de mortalidad casi más del doble del actual. Y a partir del año 85 se empieza con el concepto de movilidad. Y movilidad quiere decir no solamente circulación de vehículos, sino todos los demás componentes, todo lo que ayuda a que la gente se mueva. Y en este sentido se incorporan como operadores pues, a los peatones, a las bicicletas, etcétera. O sea, se coge un conjunto mucho más amplio del que se consideraba antes de conductores y vehículos a motor. Posteriormente, a partir del año 95, aparece en nuestro país, se entiende, y por esto de ahí la posición que ocupamos y lo que comentaremos a continuación, se empieza a hablar de sostenibilidad. Y sostenibilidad en dos aspectos básicos. Uno en el de la seguridad vial y otro más adelante ya en el del impacto ambiental. Por lo tanto, esto yo creo que es fundamental contemplarlo, porque se entiende que cuando se empieza hablando de seguridad vial en la movilidad primero, pues hayan obtenido en el tema de seguridad vial unos resultados que nos colocan pues en el último año como el país que más ha reducido la accesibilidad en su red viaria. Nos coloca, digamos, antes estábamos retrasados, pero la gran labor del Ministerio del Interior con el carnet de puntos y con el equipo Rubalcaba Navarro al frente, pues nos ha permitido, digamos, ahora ya estar, diríamos en términos futbolísticos, en la UEFA. Y lo que pretendemos, obviamente, es estar en la Champions. Y pienso que el tema de seguridad vial se ha convertido en un tema de la agencia política, en la agenda política, social y mediática de nuestro país con éxito. En el campo del impacto medioambiental no podemos decir lo mismo, está mucho menos consolidado. Es un tema que es más difuso, cuesta mucho más al operador y a las personas que tienen que hablar o entender y comentar el tema, es mucho más difícil y llevamos un cierto retraso, diríamos, y valga la redundancia, que está mucho más verde este tema del que está en el tema de la seguridad vial. Pues, lógicamente, y entendemos, y este es el gran reto que tenemos delante, de que el ciudadano poco a poco se irá haciendo cómplice de este tema y podremos tirar adelante este. Aunque ha habido, digamos, importantes progresos en este aspecto, han entrado en juego una serie y se han puesto en marcha una serie de medidas reguladoras que han favorecido esto. También, digamos, la crisis ha tenido un impacto de reducción del tráfico muy importante que ha hecho, digamos, que mejorase este nivel del aire en las ciudades españolas. Si tenemos en cuenta que el porcentaje de crecimiento de la movilidad normalmente está
en relación al crecimiento del Producto Nacional Bruto en un punto y medio por encima de ellos, imaginemos que esta correlación de alguna forma se establece también cuando el Producto Nacional Bruto, en lugar de crecer, decrece, y el decrecimiento del pasado, del año 9 en España, ha sido muy notable. Si lo incrementamos en un punto o dos, nos encontraremos con un decrecimiento de tráfico muy significativo, que pueden de esto hablar mejor los operadores de concesiones de vías públicas, pero que es notable y que viene alrededor de un 7%. Obviamente este decremento del tráfico ha ayudado muchísimo a la conservación del aire. Pero nosotros creemos que es la mejora del impacto ambiental debemos también de perseguir trabajando que la situación esta de mejora que se ha obtenido como consecuencia, decíamos, de las medidas y del decremento, no se deteriore por la llegada de la recuperación económica, que obviamente llegará, y que entonces nos podamos encontrar con unos, empeoramientos significativos de estas mejoras, de esta situación medioambiental. Yo creo que este es un gran reto que obviamente debemos afrontar en conjunto. Es un reto que necesitamos hacerlo así, de esta forma, y hacerlo de forma colectiva, pienso que supone tener el apoyo de todos los que intervienen en este tema. En este aspecto, ministra, te puedo asegurar de que el RAC está a vuestra disposición. Es, digamos, un componente casi genético de nuestra entidad, la mejora del ambiente, del impacto medioambiental, y sé que tu presencia aquí nos anima, nos da confianza en que esto va a ser así, y también confiamos mucho en el trabajo que estáis realizando en vuestro ministerio, en el compromiso para mejorar el ambiente y la calidad medioambiental, ¿no? Yo creo que el aire y la contaminación de nuestras ciudades va a agradecer esta cuestión. El segundo comentario que quería hacer era sobre la tribuna de la movilidad. Nosotros pretendemos que esta tribuna sea un lugar de encuentro, un lugar de debate y un lugar de propuestas. Y sobre todo que sirva para crear complicidades. La complicidad es básica en estos temas de lo que se trata, y lo hemos visto en lo que comentábamos antes, de la evolución favorable de la seguridad vial. Repito, la complicidad es absolutamente necesaria porque no se trata de mandar, de legislar, sino se trata de convencer y seducir al ciudadano para que, debidamente informado de lo que se pretende y lo que supone y lo que quiere decir para el futuro de su calidad de vida, el tratamiento del impacto ambiental, pueda él sentirse cómodo y pueda compartir. Si no es así, es muy difícil que por solamente imposiciones podamos avanzar rápidamente en el tema que pretendemos. Por eso, y con toda modestia, pero también a la vez con toda ambición, nosotros creamos esta tribuna de movilidad para discutir aquí, tener un sitio de encuentro, como decíamos antes, y poder, desde la centralidad de nuestro país, poder estar en contacto con todo el país y poder tratar de estos temas. Estamos contentos, ministra, que hayas aceptado nuestra invitación y pensamos que tus reflexiones al respecto nos aportarán una vía y una ayuda para seguir en este camino. Muchísimas gracias, ministra. Gracias, presidente. Querida ministra, gracias por estar aquí. Yo, como director de la fundación del RAC, quisiera añadir muy poco a lo que acaba de decir nuestro presidente. Sí, si acaso quería hacer un par de reflexiones respecto al contexto en el que abordamos este reto al que se refería el presidente de mejora del impacto medioambiental del automóvil sobre la calidad del aire o en términos de emisiones de
CO2. Y quiero referirme a este contexto desde una perspectiva del usuario. El RAC, al fin y al cabo, es una asociación de usuarios, más de 1.100.000 socios repartidos por toda España. Por lo tanto, si de estos temas sabemos algo, que no es mucho, si sabemos algo, insisto, sabemos lo que piensa el usuario y cómo y qué papel puede tener el usuario en estos temas. Y quiero referirme a dos cambios concretos que creo que son dos cambios positivos, que nos pueden dar una visión optimista respecto al futuro, y creo que eso no es poco en las circunstancias en las que estamos, donde estamos en un contexto que todos sabemos que es difícil. El primer cambio de contexto al que me quiero referir es un cambio estructural, y es un cambio de paradigma. Y permíteme, ministra, que lo explique un poco, porque creo que es importante. Es decir, tradicionalmente hemos tendido a ver, o la opinión pública ha tendido a identificar lo verde como algo, una cosa que es buena, pero como algo económicamente costoso, ¿vale? Y esta dicotomía generaba una cierta frustración. Es decir, los usuarios o los ciudadanos solían mostrarse preocupados por los temas medioambientales, pero estaban poco dispuestos a pagar un sobreprecio por ser consecuentes con ese pensamiento. Y de hecho las encuestas que, por ejemplo, nosotros tenemos en el RAC nos decían que pues el usuario, a la hora de comprar un automóvil, estaba dispuesto a sacrificar potencia del automóvil, estaba dispuesto a sacrificar autonomía de ese automóvil, estaba dispuesto a sacrificar velocidad de ese automóvil, si ese automóvil era medioambientalmente mejor, pero no estaba dispuesto a pagar un sobreprecio por un coche ecológico, ¿vale? Eso era un problema grande que teníamos. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma fundamental muy interesante, y es que están ocurriendo dos cosas. Por un lado, sabemos ya con bastante certeza que la energía, el precio de la energía, va a tender a subir en los próximos años. Cuando hablo de años, hablo de lustros. De aquí al 2020, el precio de la energía, sobre todo el petróleo, sabemos, por las estimaciones que tenemos, que sea más alto. Las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía hablan de un petróleo que se sitúa entre 80 y 120 dólares el barril en los próximos años. Eso es mucho más que los 20, 30 dólares el barril de media que hemos tenido en los años 80 y 90. Este es un cambio muy, muy importante. Segundo cambio que estamos teniendo, también de fondo, es un cambio tecnológico. Hay una mejora, una evolución de la tecnología vinculada a la movilidad muy importante. Y no estoy pensando en el coche eléctrico. El coche eléctrico está muy de moda, todo el mundo habla de él, pero el coche eléctrico, por lo que sabemos, parece que es una cuestión de 10, 15, 20 años. Pero a un plazo más corto, estamos viendo ya en el mercado una serie de mejoras tecnológicas que yo creo que van a repercutir sobre el usuario. Estoy hablando de reducción de consumos en los motores de combustión. El otro día, hablando con gente de Honda, nos hablaban de una moto que sacan al mercado que consumía 1 litro los 100 kilómetros con un motor de combustión interna. Estamos hablando de desarrollos en los coches híbridos, incluido el diésel. Estamos hablando de desarrollos en el ámbito de los biocombustibles, seguramente de segunda generación, ligados al consumo de biomasa. O estamos hablando de un desarrollo puntual que, bueno, desde una perspectiva española, y casi me atrevería a decir particularmente de una ciudad como Barcelona, como Madrid, donde el número de motos es importante, que es el desarrollo de la moto eléctrica. La moto eléctrica es una realidad que ya existe, que es competitiva desde el punto de vista medioambiental, pero por supuesto también desde el punto de vista de precio, y es una realidad que podemos ver que se consolida pues en un plazo relativamente corto en las ciudades de España. A lo que voy como conclusión de esta reflexión, la combinación de precios más elevados de energía y desarrollo tecnológico, que baja el precio de esa tecnología, a lo que nos lleva es que lo verde, que hasta ahora era muy bonito pero era costoso, lo verde empieza a ser bonito y además sale a cuenta. Es decir, desde el punto de vista del usuario individual, lo verde empieza a ser una inversión interesante. Y eso a nosotros nos parece que es la clave para modificar de forma masiva los consumos. Es decir, nosotros pensamos que en un escenario relativamente corto podemos ver una inflexión por parte del usuario hacia el consumo masivo de tecnologías verdes. Y ese es un cambio que nos parece muy, muy, muy interesante y muy a tener en cuenta.
El segundo cambio interesante y positivo al que me quería referir es un cambio más coyuntural y es el derivado de la crisis económica. La crisis económica está teniendo muchos impactos, pero uno de ellos, importante, es en términos de movilidad. El presidente se refería al descenso del tráfico, pues, por ejemplo, en las carreteras o en las calles de España. Estamos hablando de descensos importantes, de acumulados quizá hasta un 10-15% entre los años 2008 y 2009, si sumamos los dos. Un descenso, insisto, importante. Pero, aparte de ese descenso en el volumen de tráfico, se están observando cambios en los patrones de movilidad que son interesantes. Cambios que apuntan en el sentido de una reducción del desplazamiento en vehículo privado. No digo una reducción del uso del vehículo privado, una reducción de los desplazamientos. Quiere decir que el nivel de ocupación de los vehículos está aumentando. El otro día yo hablaba con el regidor de movilidad de Barcelona, me decía que ellos han detectado un aumento desde 1,2 personas por vehículo en los accesos a Barcelona a 1,4, 1,5 después de en estos años de crisis. Es un aumento prácticamente del 20%, eso es mucho. Por lo tanto, es un desarrollo interesante. No un aumento del uso del transporte público, pero sí una caída menor del uso del transporte público respecto al transporte privado. Este es un desarrollo también interesante. Estamos viendo también, por ejemplo, cómo están cambiando los hábitos de compra de vehículos. Ya no se compran Hammers, sino que la gente se compra vehículos medioambientalmente más respetuosos, que al final son más baratos. Por tanto, estamos viendo una serie de cambios, insisto, en los patrones de movilidad, que son cambios coyunturales, pero que el reto es convertirlos en estructurales. Es decir, ¿cómo hacemos que estos cambios que han tenido lugar por un hecho puntual, que es la crisis económica, se consoliden y cuando venga la recuperación no volvamos atrás y la situación empeore? Este es un cambio donde todos tenemos mucho que decir, pero sobre todo la Administración tiene un papel fundamental, porque al final los dos grandes instrumentos para consolidar esos cambios son los fiscales y los regulatorios. Y, por lo tanto, eso es un monopolio de la Administración. Por lo tanto, y acabo aquí, yo creo que el escenario que tenemos en términos de movilidad sostenible es un escenario interesante, es un escenario con desarrollos positivos que pueden incluso invitar al optimismo, y la cuestión es cómo contestamos a ciertas preguntas clave. Y por eso, ministra, pensamos en invitarte y que participases en esa tribuna. Desde el punto de vista de la Administración y del Gobierno, la cuestión de la movilidad sostenible no es una cuestión de un solo ministerio, no es una cuestión del Ministerio de Industria, no es una cuestión del Ministerio de Fomento, no es una cuestión del Ministerio de Interior, no es una cuestión del Ministerio de Sanidad, no es una cuestión exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente, por supuesto, es una cuestión de todos. Pero a nosotros nos parece que en esa estrategia el Ministerio de Medio Ambiente le corresponde un papel de liderazgo importante, porque quizás es el que puede tener la visión más transversal. Por lo tanto, ministra, lo que nos gustaría hoy escuchar es un poco tu opinión sobre todos estos temas, la visión que desde el Ministerio tenéis al respecto, si compartís ese optimismo y cuáles son los planes de acción respecto a estas cuestiones que el Ministerio pueda tener pues, a corto y medio plazo. Aquí me paro. La sala es tuya, ministra. Te escuchamos. Gracias. Presidente del RAC, director de la Fundación del RAC, señoras y señores, muy buenas tardes. Para mí, desde luego, es un placer participar en este acto que tiene como telón de fondo las relaciones entre la movilidad y el medio ambiente. Y yo también quisiera hacer una reflexión uniendo un poco con la parte que finalizaba el director de la Fundación, en el sentido de que somos muchos los que tenemos que actuar y con temas que a lo mejor todos conocemos, pero que solo nos paramos a pensarlo cuando estamos en un acto como este o cuando entramos en un debate puntual. ¿Por qué? Porque el incremento de la movilidad, tanto en la demanda como en la necesidad, es uno de los fenómenos que caracterizan a la sociedad actual. El actual
marco general de la economía de los países desarrollados, desde las relaciones globales hasta las locales, se fundamenta en la movilidad y en el intercambio de mercancías. No nos hace falta tener ningún estudio de detalle para comprobar cómo ha cambiado nuestra sociedad. Nos podemos fijar en la forma de vestir, en la forma de viajar, en la alimentación que tenían nuestros abuelos, muy vinculados a un entorno de proximidad, y compararlos con los que tenemos hoy nuestra generación. Nos movemos muchísimo más, pero también lo hacen los productos que consumimos. Usamos el coche con más frecuencia, independientemente de estos datos más concretos de los últimos meses. En definitiva, nuestro movimiento, nuestra cesta de la compra, los muebles o el vestido que se confecciona, se hace al final con productos que vienen de cualquier parte del mundo. Pero si vamos ya a relaciones concretas, pues nuestros jóvenes viajan en avión porque es un tema que se ha popularizado cuando antes no era tan normal. Las propias opciones de estudios universitarios fuera del territorio donde han nacido, o de hacerlo en el propio extranjero, que después les lleva también a generar unos hábitos de viajes con cierta frecuencia, podían ser algunos de los aspectos a los que podríamos añadir muchos y muchos más. Yo creo que, en definitiva, lo que podemos decir es que nuestra sociedad es una sociedad en movimiento, literalmente. Y por ello, el transporte también no podemos olvidarnos que se ha constituido como un elemento esencial dentro de la competitividad de las empresas y del dinamismo de la propia sociedad. Si nos paramos en lo que significa su dimensión económica, el transporte supone más del 10% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea, al mismo tiempo que proporciona empleo a más de 10 millones de personas. Es además también un factor de cohesión social, de integración territorial, y representa otra faceta nada desdeñable que redunda en la competitividad económica de los distintos países, porque impulsa muchas actividades asociadas, como la industria de la automoción o la de los bienes de equipo. Entonces, si nos quedamos hasta aquí, estaríamos hablando efectivamente de cosas positivas que vamos sumando en nuestra sociedad de desarrollo. Pero la mala noticia es que todas estas necesidades crecientes e imperantes de movilidad conllevan a un consumo de una parte muy importante de la energía de nuestro planeta, y ello lleva asociado ya efectos que son indeseables de contaminación atmosférica, de emisiones de gases de efecto invernadero, de sedentarismo que afectan también negativamente a las personas y a la propia biosfera. Aquí, antes se hablaba de consumo. Yo no tengo datos actualizados, pero la Agencia Internacional de la Energía, en el año 2008, nos daba que el consumo de la energía para el uso del transporte representó el 27% del consumo global. Pero es que es más, superó en más del doble la cifra del año 1973, y las previsiones de crecimiento de los países emergentes sitúan la demanda en más del 40% para el año 2030. Podemos afirmar, por ello, que este modelo actual de movilidad no es sostenible y, por lo tanto, se nos presenta un doble e ineludible reto: garantizar un derecho y una necesidad de movilidad, a la vez que minimizamos los efectos negativos que actualmente lleva asociados. Y la búsqueda de la sostenibilidad de un modelo de movilidad a las alturas de las circunstancias, a la complejidad del mundo actual, lo tenemos que plantear siempre desde el ámbito social, desde el ámbito económico y desde el ámbito ambiental. En reiteradas ocasiones yo he planteado que la complejidad que ha alcanzado la idea de la sostenibilidad, que surge inicialmente, y es cierto, en los ámbitos del ambientalismo y del ecologismo, ha rebasado ya el marco administrativo y el marco político que la vio nacer.
Y en el caso de la movilidad, esta circunstancia se nos hace absolutamente patente. El presidente del RAC nos comentaba en su intervención la disminución de las tasas de siniestrabilidad en el tráfico por carretera, asunto que además sí que tiene esa necesidad de sostenibilidad social y que es un tema que le preocupa a cualquier ciudadano y que, por supuesto, le preocupa a cualquier persona que ostente la responsabilidad dentro del Ministerio del Interior. Pero también es importante educar para saber conducir, es importante trabajar por la pronta asistencia, por ejemplo, en el caso de un accidente, rehabilitación de heridos, centrarnos en cualquier tema vinculado directamente con un accidente, nos lleva ya a implicar muchas más acciones, muchas más administraciones, muchas más empresas, compañías de seguros y un sinfín también de un ya entramado económico y social que le rodea. Pero si observamos la sostenibilidad del transporte en su faceta económica, aquí ya entramos también en un mundo que va pues desde la economía a la industria o al propio Ministerio de Fomento, si estamos hablando de de la estructura de la Administración General del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues efectivamente estamos hablando de I+D+I, de cómo pasar del motor de explosión al motor eléctrico o cómo avanzar en vehículos menos emisores, cómo incentivamos la compra precisamente de esos vehículos menos contaminantes o cómo desarrollamos planes de movilidad o el uso incluso del ferrocarril, que también es un tema de debate que está siempre encima de la mesa. Si ahora observamos la óptica ambiental, la sostenibilidad del modelo nos exige un menor consumo de recursos, una mayor eficacia, una mejor eficiencia y una disminución drástica de las emisiones contaminantes que afectan al entorno local y a los cambios climáticos globales. El reto, por lo tanto, es de una gran envergadura porque estamos hablando también de un problema de dimensiones importantes. Pero ya no es el momento, desde nuestro punto de vista, de seguir analizando, que por supuesto hay que observarlo siempre, de seguir recreándonos en lo que hemos hecho hasta ahora, sino todo lo contrario. Es el momento y tenemos la necesidad de buscar soluciones globales que sean cercanas a los ciudadanos, que den también solución al grave desequilibrio ecológico al que se enfrenta el planeta. Y aquí, en ese paradigma que también el director de la Fundación del RAC ponía de manifiesto, nosotros utilizamos muchas veces una expresión y decimos que la palabra ecología y la palabra economía tienen el mismo origen, eco, que procede del griego que significa casa, y sin embargo es muy difícil encontrar dos palabras que se hayan separado tanto a lo largo de los últimos años. El paradigma está el volver al encuentro de esa casa común, que es la eco, que les une a las dos palabras. Pero bueno, permítanme que ahora yo, a pesar de haber hecho un breve repaso en los términos sociales, en los términos económicos, me centre mucho más en la parte medioambiental, que es dentro de esta sostenibilidad que estamos buscando. Y, en primer lugar, pues también a uno le gusta dar buenas noticias. Y si miramos la evolución de la calidad del aire en España durante el año 2009, realizada en todo, y por eso quiero subrayarlo, en todo el territorio nacional, concluimos que en las ciudades de más de 50.000 habitantes la situación de los principales contaminantes en el aire continúa con una tendencia hacia la disminución observada en los últimos años. Esa tendencia es esperanzadora, al menos en lo relativo a los efectos en la mejora de la contaminación en el ámbito local.
Y, sin duda, con ello estamos recogiendo también los resultados de los trabajos de prevención y ordenación llevados a cabo desde las ciudades, desde los municipios y desde las propias comunidades autónomas. Estamos hablando de planes de movilidad, estamos hablando de peatonalizaciones de los cascos urbanos, de reducción de la velocidad en las áreas metropolitanas, fomento de vehículos limpios que empiezan a dar sus frutos y un largo etcétera. Es más, ayer cerrábamos con la entrega de unos premios con motivo de esta semana que estamos celebrando de la movilidad, y sin tener los datos globales a nivel europeo, todo nos indica que este año 2009 vamos a ser de nuevo España el primer país en municipios implicados en temas de movilidad sostenible. El año pasado los proyectos presentados en España significaron el 28% de todos el conjunto de la Unión Europea y, ya digo, por el crecimiento que hemos tenido en el año 2010 nos indica que podemos superar incluso este porcentaje. Pero, sin embargo, si nos vamos a las grandes ciudades, por eso antes hablaba del todo, al hacer ya un análisis más detallado, nos encontramos que se siguen manteniendo niveles de contaminantes que pueden considerarse perjudiciales y que deben mejorarse. En ningún caso podemos hablar todavía de que estamos en niveles óptimos y que debe garantizarnos que sigamos trabajando para solucionar definitivamente los problemas que tenemos. Actualmente en España tenemos 3 reales decretos que regulan precisamente los niveles de calidad del aire de los distintos contaminantes y, haciendo ya también con la experiencia que llevamos un análisis, nos lleva a darnos cuenta de que muchas veces dificulta la comprensión del problema en su conjunto. Por eso estamos en estos momentos trabajando en un nuevo Real Decreto que perfeccione lo que tenemos, que aúne los 3, pero que en definitiva nos lleve a una mejor gestión de la calidad del aire, que requiere también un enfoque común, porque ahora sí que ya disponemos de datos comparables y, al tener datos comparables, nos permite ajustar mucho más las medidas que podamos llevar a cabo. Pero también queremos que la población se informe, esté informada permanentemente de los niveles de calidad del aire a la que está expuesta. Esto también es una exigencia de la propia Unión Europea, que nos lleva no solo a que la calidad del aire sea mejor, que tengamos una atmósfera más limpia, introduciendo regulaciones de nuevos contaminantes y nuevos requisitos en cuanto a la evaluación, a la gestión de la calidad del aire, sino a esa transparencia que debemos dar a todos los ciudadanos. Y es en esta línea en la que tenemos relativamente más próxima en cuanto a la regulación, que también hablaba el director de la Fundación, y que complementa otras actuaciones en las que estamos trabajando. En primer lugar, la actualización del catálogo de actividades potencialmente contaminantes o contaminadoras de la atmósfera, que ya está incluida en una ley que es del año 2007 de la calidad del aire y de la protección de la atmósfera, pero que debemos mantener viva y, como consecuencia, actualizada. Un nuevo Real Decreto de calidad del aire que incorpore también nuevas obligaciones para las partículas más pequeñas, así como esa simplificación de la normativa a la que hacía referencia hace unos minutos, por motivos de claridad, de eficacia administrativa, sin menoscabo de cumplir también con objetivos medioambientales. Y, por otro lado, tenemos la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, que fue aprobada por el Gobierno en abril del año 2009, que pensó en temas ya más de iniciativas locales, de iniciativas empresariales, para configurar un marco estratégico que cogiera las líneas directrices y las medidas en áreas que se marcaron también prioritarias de actuación.
Esto sería, en definitiva, lo que tenemos a corto plazo, que es una combinación de temas normativos, pero también una combinación de temas estratégicos que vamos pactando con diferentes administraciones o con los propios sectores empresariales que están implicados directamente. Pero algo parecido a esto que estamos hablando nos sucede con otro instrumento que empieza a manifestarse también como una pieza clave en todo este proceso de cambio de modelo. Y me estoy refiriendo al Observatorio de la Movilidad Sostenible, a través del cual y en colaboración con las administraciones públicas estudiamos desde la contribución del transporte público a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y que constituye para nosotros un foro de intercambio de ideas y de experiencias. Es decir, aquí es beber también de lo que se puede hacer en sitios muy concretos, en sitios muy locales, que vale, no solamente estoy hablando de instituciones públicas, también podemos estar hablando de actividades industriales y que nos pueden reforzar cualquier iniciativa que desde el Gobierno se pueda hacer, difundirla para que se imite, se copie, se mejore, pero incluso con resultados concretos que la propia gente decide poner en común para que todos podamos también aprovecharnos, dicho en el buen sentido de la palabra, de esas experiencias ya probadas y consumadas. Hasta aquí estaríamos hablando de temas pues muy concretos y temas que hasta ahora quizás fueron menos mediáticos, porque normalmente la ciudadanía a lo mejor lo que percibe primero es el ruido, porque le molesta, y tarda más en darse cuenta de que tiene efectos como puede ser la calidad del aire, que le está creando tantos o más problemas, pero como no lo siente, no lo ve, no lo oye, cuesta más muchas veces que lo entiendan y que entiendan esa necesidad. De la misma forma que hay veces que es mucho más difícil explicar a determinada gente también efectos que se producen sobre el cambio climático. Y si estamos hablando ya de cambio climático en su concepto más amplio, no podemos olvidar en ningún momento que el transporte es uno de los factores que está influyendo más sobre los cambios que se están viviendo actualmente. A nivel mundial, el transporte es una de las principales actividades emisoras de gases de efecto invernadero, aporta a nivel global alrededor del 13% de las emisiones globales y, por tanto, será también uno de los sectores que tiene que sufrir mayores transformaciones tecnológicas para ayudarnos a frenar este gran problema que tenemos. Si salimos del ámbito global y nos vamos al ámbito europeo, el porcentaje aumenta mucho más, de un 13 a un 21% de las emisiones, con datos del año 2008. Y doy además este dato para situarnos también antes de la situación económica que estamos viviendo. Y además, a nivel europeo, es el único sector que ha experimentado un aumento de sus emisiones desde el año 1990 en torno al 20%. Pero España no es ajena en absoluto a esta situación que le estoy exponiendo. Nuestras emisiones derivadas del transporte han crecido ininterrumpidamente desde el año 1990, o sea, del 90 al 97, y descendieron un poco, y ahí ya empieza la coincidencia de lo que aquí se decía a lo largo del 2008 y a lo largo del 2009. No obstante, a pesar del descenso de estos dos últimos años, en el año 2009, y lo estoy poniendo ya con el dato favorable, el transporte es el responsable del 26% de nuestras emisiones totales.
Si quieren cifras que nos pueden asustar un poco más, desde esa referencia que yo hacía del año 1990, hemos incrementado las emisiones en un 70% en nuestro país. Creo que las cifras hablan por sí solas y de que las responsabilidades aquí es cuando, por encima de todo, tienen que ser compartidas. Compartidas fruto de análisis, fruto de ese enfrentamiento que tenemos con la realidad, que ya lo tenemos medido, pero que tiene que convertirse en un reto contra el cambio climático y en un desafío, viéndolo siempre como una oportunidad para iniciar una nueva forma de desarrollo diferente. Y es necesario un posicionamiento claro en este asunto vital para el futuro y que nos concierne a todos. El cambio climático requerirá, como ya mencioné, la transformación de modelos energéticos, de modelos productivos en las próximas décadas. Y esta transformación de ámbito global necesita también de una distribución equitativa de los costes y de los compromisos en tres aspectos. Desde nuestro punto de vista, en primer lugar, la solidaridad entre generaciones. En segundo lugar, el esfuerzo, aunque no lo entiendan como primera, segunda, priorizando. Si lo quieren, le saco el primero, el segundo. Es decir, en tres aspectos: la solidaridad entre las generaciones, el esfuerzo compartido entre países y la implicación de los agentes económicos. Solidaridad intergeneracional, porque es uno de los objetivos de la sostenibilidad en cuanto se refiere a que nuestras decisiones de hoy no pueden poner en peligro el bienestar de las generaciones venideras. Este es un asunto trascendente que nos lleva a plantear la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y en el largo plazo y a ensayar propuestas de desarrollo sostenible. Por otro lado, la distribución equitativa del esfuerzo de reducción de emisiones entre países necesita como consecuencia un marco regulatorio internacional en el que se recojan los compromisos que cada país va a asumir de manera individual, pero también de manera colectiva. La vía multilateral es la única forma posible para hacer frente a este reto, que es un reto global. Las Naciones Unidas, a través de la Convención Marco para el Cambio Climático, tiene que proponer soluciones que permitan un juego de suma positiva entre los países. Y, por último, el reparto entre agentes económicos necesita de un indicador, como es el precio de la tonelada del CO2, que permita orientar las inversiones y generar beneficios a corto plazo. Para conseguir esta transformación es necesario cumplir con las siguientes premisas: establecer un objetivo ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, establecer un marco regulatorio claro y predecible, establecer un marco tecnológico que permita la implantación y transferencias de las tecnologías disponibles y, por último, establecer un marco financiero que permita movilizar la financiación pública y privada e integrar el CO2 en la contabilidad de los ingresos mundiales. Y esto tiene que plasmarse en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La cumbre de Cancún es una nueva oportunidad para concertar, acordar y consolidar los avances de las últimas sesiones de negociación internacional y las experiencias prácticas que ya se están realizando. Tras Copenhague, podemos decir que ya ha comenzado el futuro nuevo régimen de cambio climático. Debemos trabajar también para que este enfoque, que prime las acciones concretas, los avances tangibles que se pongan de manifiesto en la lucha contra el cambio climático, que es una amenaza, seamos capaces de esas acciones concretas convertirlas en una oportunidad para facilitar un nuevo desarrollo. Y desde España, en todo este contexto internacional, no hemos sido ajenos en absoluto. Hemos trabajado intensamente desde que terminó la cumbre de Copenhague,
mucho más intensamente durante los 6 meses pasados de presidencia española de la Unión Europea. Lo estamos haciendo ahora en el trío también de presidencias compartidas de la Unión Europea, y queremos aportar también nuestras ideas para que en Cancún podamos tener resultados concretos que todos los países además puedan sentir como propios, que cada uno se vea reflejado en un trocito del papel con acciones concretas para llevar a cabo, y que de esta forma seamos capaces de marcar el camino para la formalización de un marco global jurídicamente vinculante dentro de Naciones Unidas. Nos queda muchísimo trabajo, nos queda hacer un trabajo de una manera expeditiva, con un enfoque pragmático, realista y solidario. Pero no podemos olvidar que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo deben sumarse a este esfuerzo de mitigación, y que además tiene que hacerse no bajo la bilateralidad, sino bajo la multilateralidad y bajo, en concreto, el paraguas de Naciones Unidas. Estamos hablando, además, también de temas absolutamente complejos que por el tiempo sería imposible desarrollar, pero que pueden quedar ahí para otra ocasión, como son sistemas robustos de monitoreo, de información, de verificación que garantice la transparencia del sistema, y también bases de una gobernanza, de una nueva arquitectura financiera que dé soporte y continuidad a los compromisos ya asumidos en materia de financiación en Copenhague, y que debe avanzar para conseguir un sistema de ingresos globales, nuevas fuentes de financiación que sean suficientes y predecibles y que estén asociadas al reto del cambio climático. Lo que los gobiernos debemos promover no es un mero mantenimiento del status quo que tenemos hoy, sino una verdadera agenda de transformación global del sistema económico internacional que integre la lucha del cambio climático como un eje de acción transversal. Y ya por último, me gustaría hacer una breve mención a otro paquete también importante, como es el paquete de mitigación, que es uno de los temas más complicados en estas negociaciones internacionales. Este paquete necesita de la atención especial y de un ejercicio de voluntad de todas las partes para encontrar una fórmula de participación universal en ese esfuerzo de mitigación. Es evidente que todos los países, aquí también de la misma forma, desarrollados y en vías de desarrollo, quieren avanzar y están dispuestos a llevar a cabo actuaciones de mitigación. Al mismo tiempo, sabemos que el rango de ambición es muy amplio y que el nivel de compromiso tiene que adquirirse individualmente, independientemente de la situación en la que se encuentre. Pero, en definitiva, yo sí quisiera decir de que si hablamos en lo local, si hablamos en lo nacional o si hablamos a nivel ya global, a nivel internacional, tenemos que nos sale siempre el tema de la movilidad y el tema del transporte en los grandes retos o en los nuevos regímenes que estamos marcando a partir de ahora. Regímenes que yo quisiera insistir en que tienen que hacerse siempre bajo el marco de un diálogo abierto y constructivo, y sobre todo con un cambio de mentalidad de cómo afrontar ese reto. Ese cambio de mentalidad que lleve a que esas pequeñas acciones que estamos ya poniendo en marcha se consoliden, y que, a pesar del cambio económico, a pesar de donde, incluso de la propia movilidad de donde viva la gente, no llega a cambiarlo. Es decir, no vale que una persona que hoy esté a lo mejor en una zona que tiene unos compromisos determinados, si por motivos laborales o por los motivos que sea, se traslada a otra zona, se adapte inmediatamente a unas costumbres que son contraproducentes a todos los objetivos que se había marcado. Y ya quiero terminar, si definitivamente,
señalando que la tecnología en todos y cada uno de los escenarios de los que hemos hablado, yo creo que cada uno de nosotros tiene un gran papel para conseguir la consecución de esas soluciones de un transporte más limpio. No podemos olvidar tampoco el papel de los ciudadanos y de las instituciones en esos hábitos nuevos de modalidad, pero también en los hábitos de consumo diario que tenemos, que acarrean esa movilidad como consecuencia. Yo sé que desde el RAC y desde su fundación especialmente se están haciendo esfuerzos y una dedicación para contribuir a este objetivo que todos perseguimos. Esfuerzos que yo estoy convencida que en la medida que vayamos avanzando iremos abarcando pues nuevas áreas que contribuyan a conseguir una mejor movilidad. Gracias, de verdad. Yo creo que no solo por esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes, sino precisamente por ese esfuerzo que están haciendo para que nuestra forma de conducir sea más segura, sea más sostenible y también mucho más saludable para todos. Y gracias a todos ustedes por su presencia.